Hola, soy Claudio Toro y hoy día vamos a hablar de los aspectos tributarios y los impuestos en el proceso de exportación. Y ahora vamos a lo que nos convoca. Comencemos con la clase. Bueno, comenzando con la clase, ¿cómo logro mi cumplimiento tributario? Esta es la gran pregunta que nos hacemos al momento de querer exportar. Y vamos un poco a entender cuál es el paso a paso para poder llegar a eso y poder emitir nuestra factura de exportación. Lo primero que queremos ver es, nosotros ya somos empresa, ya tenemos operaciones en Chile, pero ahora queremos exportar, queremos dar el siguiente paso. Y vamos a responder 4 preguntas clave. ¿Cómo inicio mis actividades? ¿Qué debo hacer luego de mi inicio de actividades? ¿Cómo efectuar la modificación y actualización de la información? ¿Y cómo tramitar la solicitud administrativa? Lo primero que vamos a hacer al momento de hablar de impuestos, vamos a entender ¿cómo son los impuestos dentro de la región? A nivel de Latinoamérica. En Chile, nuestro principal impuesto es el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un 19%. Pero si lo vemos un ranking a nivel regional, nos damos cuenta que países como Uruguay y Argentina tienen impuestos de IVA mayores al nuestro, que siempre tenemos que considerar al momento de hacer una propuesta exportadora, porque en el fondo, quien nos compre, se le va a adicionar ese valor del IVA local. Perú y República Dominicana un 18%, Brasil un 17%. Brasil tiene una particularidad, que también tiene impuestos a nivel de estado, hay impuestos regionales. ¿Qué empresas no pagan IVA en Chile? Básicamente hay 4 tipos de empresas, bajo la siguiente lógica, que los bienes de intelecto son mayores que los bienes de capital en las 3 primeras, y en la cuarta el transporte internacional y el transporte de personas. Vamos a ir viendo cada uno de los casos. El primer caso, empresas de asesoría, consultoría y apoyo al giro, donde predomina el esfuerzo físico e intelectual por sobre el material. Entonces es importante entender que en el fondo, si mi principal valor está en el conocimiento de una técnica, el esfuerzo o el intelecto, yo podría ser una empresa exenta de IVA. Todos los servicios prestados relacionados a la educación, porque también es el traspaso de una técnica o de un conocimiento. Y los ingresos percibidos por concepto de entradas a los siguientes espectáculos y reuniones: artísticos, científicos, culturales, teatrales, musicales, poéticos, de danza, etc. Y eso están bajo la conceptualización de el traspaso de un conocimiento, una técnica. Y las empresas navieras, aéreas, ferroviarias y de movilización urbana, interurbana, interprovincial y rural, solo respecto de los ingresos que provengan del transporte de pasajeros, no de carga, solo de pasajeros. Ahora vamos a hablar de los tipos de impuestos que tenemos en Chile y cuál es su incidencia, porque es importante conocerlo, porque al momento de exportar, muchos de nuestros ingresos generados afuera van a tener que tributar dentro de los ingresos en Chile. De los primeros que vamos a hablar son sobre los impuestos indirectos. Impuestos que nacen solamente porque el hecho está grabado en un impuesto y no tiene que ver con nuestra gestión personal. Vamos a comenzar por el primero y el más conocido, que es el impuesto a las ventas y servicios, que es el IVA, impuesto al valor agregado, 19%, el cual todos los chilenos o personas residentes en Chile estamos obligados a pagar. Por lo cual, el hecho grabado no depende de nuestra gestión o de nuestra eficiencia, sino que depende 100% de que lo que estamos comprando está adicionado con un impuesto del 19%. Impuesto a los productos suntuarios o impuesto a los productos de lujo también tiene que ver directamente con que si compro uno de los productos que están regidos dentro de la ley y son catalogados como productos suntuosos, van a estar adicionándosele un impuesto adicional. Esto quiere decir que si yo compro una joya, por ejemplo, un artículo de oro, platino o marfil, que su valor neto antes de impuestos es de 100.000 pesos, le tengo que sumar 19.000 por el concepto de IVA y un 15% más, 15.000 por el concepto de impuesto al lujo. Otro impuesto que es muy conocido y quizás es muy habitual para todos nosotros es el ILA, el impuesto a los licores y a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y similares.
Este impuesto básicamente es un recargo adicional que se hace sobre la compra de estos bebestibles. Nosotros cuando compramos una bebida, una cerveza, ya viene con todos estos impuestos adicionados. Y la lógica es la misma. Por ejemplo, si es una bebida, va a tener 19% de IVA más 10% adicional de ILA. Eso quiere decir que esta bebida, si vale 100 pesos, termina costando 129 de valor a público por estos dos impuestos, que son 10% de ILA y 19% de IVA. El impuesto a los tabacos, que opera bajo la misma lógica, el impuesto a los combustibles, el cual tiene una ley que explicita cuál es el impuesto específico y cuáles son las formas de recuperarlo. Y este es súper importante, sobre todo en el momento cuando nosotros hacemos una exportación, que tiene que ver con el impuesto a los actos jurídicos y de timbres y estampillas, que básicamente es el impuesto al crédito. Cualquier crédito que nosotros tomemos tenemos que adicionarle el impuesto de timbres y estampillas si nos estamos endeudando, ya sea a nivel de bancos o de capital privado. Y el impuesto al comercio exterior o el arancel aduanero, que hoy día en Chile rige la regla general del 6%. Ahí hay que ver que si el país en el cual estamos generando esta interacción tiene algún tipo de tratado de libre impuesto. Esto tiene que ver precisamente con los impuestos indirectos, impuestos que nos afectan por el solo hecho del hecho grabado, sobre el cual no tenemos incidencia ni gestión. Ahora vamos a los impuestos directos. Sobre estos impuestos nosotros tenemos decisión y gestión, por eso son directos, dependen de mi directa interacción con los hechos grabados. Primero está el impuesto a la renta de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas. Y acá hay 4 tipos de regímenes tributarios, que si bien no vamos a profundizar, los vamos a nombrar. Está la renta presunta, artículo 34 de la Ley de la Renta, tributación simplificada, artículo 14 ter, y muy conocido como el 14 ter, renta atribuida, que es el 14A de la Ley de la Renta, y semi-integrada, que es el 14B. Esto es el tributo en base a la utilidad de la empresa, principalmente. Y eso es lo que paga este impuesto, que después puede ser recuperado por los socios o accionistas a través del global complementario, dependiendo de las participaciones. El impuesto único de segunda categoría, que afecta a los sueldos y salarios. Este básicamente es el sueldo, o es el impuesto que nosotros pagamos en base a nuestros sueldos, honorarios, salarios y pensiones que percibimos. El impuesto al global complementario es el impuesto que en el fondo engloba todas nuestras fuentes de ingreso y nos pone dentro de una tabla que en el fondo tiene rangos según los valores de ingresos, y esos rangos de porcentaje de impuestos van variando, son en escala. A mayor porcentaje, a mayor cantidad de ingresos que yo tenga de manera anual o mensual, mayor es mi tramo de tasa de impuesto. Y el impuesto adicional es el impuesto que afecta a las personas naturales o jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en Chile. Se aplica una tasa general del 35%. Entonces, por eso es importante, cuando nosotros traemos gente de afuera que no está regularizada, podamos considerar esto como un impuesto adicional. Eso tiene que ver con los tipos de impuestos directos e indirectos. Lo importante, porque es importante saber de los tipos de impuestos en Chile, si estamos pensando en exportar, porque todo esto nos va a afectar en nuestro costo y en nuestro valor de exportación. Porque en el fondo, si yo logro entender bien cuál es mi mercado actual y cuáles van a ser mis costos, voy a poder tener mejores propuestas de costos para mercados extranjeros. Bueno, ¿y cómo hago mi empresa una exportadora? Lo primero que tenemos que tener claro, vamos a pensar en las empresas que se hacen a través de empresas en un día. ¿Ya? La lógica para empresas que se hacen por el método tradicional es la misma, hay que hacer las modificaciones. Lo primero es el objeto social debe decir explícitamente exportación de algo, de todo el objeto social el cual está. Así que es importante que si esto no está hecho, lo puedan hacer.
Luego de modificar el objeto social, se debe firmar el cambio del objeto en una notaría autorizada para firma electrónica de documentos de empresa en un día. Luego de eso, debo entrar a la página de la empresa de impuestos internos y en el momento de la glosa donde dice modificar antecedente, en la glosa descriptiva debo incluir la palabra exportación. Si bien puede ser que mis códigos de actividad económica no cambien, mi glosa descriptiva sí debe decir descripción de todas las actividades que se van a desarrollar. Entonces, exportación de bienes tanto o de servicios tanto. Esa es la primera parte. Luego de eso viene la parte que yo quiero que me habiliten mi set de exportación. ¿Cómo yo comienzo a facturar exportación? Tiene que ver, yo lo primero que tengo que hacer es tener un invoice, una orden de compra, un mail que diga que voy a prestar un servicio a hacer una venta en el extranjero. Yo con ese documento me acerco a la oficina de impuestos internos a la cual corresponde mi domicilio tributario de mi empresa y voy al área de timbraje y con este documento pido la habilitación del set de exportación. Es importante que pidan la habilitación para poder emitir facturas de exportación. Ahora entramos a la parte de confeccionar la factura. Seguramente la mayoría de ustedes conoce y factura a través del portal de impuestos internos, el portal gratuito que tiene en su página, donde están habilitados toda la primera set de documentos. Factura electrónica, si corresponde, factura no afecta o exenta, notas de crédito, notas de débito, guías de despacho. Pero lo que se habilita posterior a esto es lo que ustedes van a ver en color rojo, que es la factura de exportación electrónica, la nota de crédito de exportación electrónica y la nota de débito de exportación electrónica. Es súper importante que entiendan que el documento que va a aparecer es este. Y este documento lo tenemos que ir llenando paso a paso. Primero, entender que todas las facturas de exportación van a ser emitidas con el RUT 55.555.555-5. Luego de eso es importante saber cuál es la moneda en la cual estoy haciendo la transacción internacional. Recomendamos, por ser una paridad más o menos a nivel mundial y una divisa fuerte, ocupar dólar USA, pero si es otra, la pueden ocupar. Y el tipo de cambio. Lo otro importante es tener el puerto de embarque y el puerto de destino, la modalidad de venta y la dirección a la cual estoy enviando el producto o servicio. Básicamente esto es como llenar cualquier factura, pero con la diferencia que ahora se piden datos como de puerto de embarque y puerto de desembarque. ¿En qué industrias o condiciones se usa el IVA exportador? Cuando la mayor parte de los ingresos son producto de la exportación. Eso quiere decir que tengo costos en pesos chilenos con IVA, pero gran parte de mis ingresos son producto de la exportación, por lo cual voy a tener IVA, crédito fiscal a favor o remanente de IVA, el cual puedo solicitar su devolución. También se usa mucho en las empresas hoteleras que liquiden divisa. Como la hotelería se enfoca principalmente en el turismo y muchas veces en el turismo internacional, al existir liquidación de divisa, el proceso es más o menos similar. Genera mucho IVA, crédito a favor. Y el transporte de carga internacional. El procedimiento para recuperar IVA exportador tiene que ver, tenemos que contar con la clave y el certificado digital para operar por Internet a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. No se puede imputar la totalidad del crédito fiscal a alguno de los impuestos adicionales. Y esto es súper importante, haber efectuado en el periodo tributario de la solicitud algunas de las operaciones que de acuerdo a la ley permiten devolución de IVA exportador. Ya, eso es importante que lo vean, tiene que ser dentro del mes. El tener el formulario 29 al día, pagado y que esté cargado en las bases del SI.
Eso es lo más importante de hacer en el formulario 30 a través de la página de Impuestos Internos. Y ahora vamos al proceso de exportación de servicios. Lo primero que tenemos que ver al momento de exportar servicios es saber si el servicio está clasificado en el Servicio Nacional de Aduanas como una exportación de servicios. Entonces, exportación de servicios calificados como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas, exportación de servicios no calificados como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas. Si no está calificado como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas, no pueden hacer una factura de exportación. Tendrían que hacer una factura exenta dependiendo del giro de la empresa. Y aquí está lo más importante. En esta pequeña matriz van a poder ver cómo en el fondo se cruzan cada una de estas variables y cuál es el documento que se debe emitir. Vamos a comenzar por el primer cuadrante. ¿Clasificados como exportación? Sí. ¿Servicio grabado con IVA? Sí. Calificado como exportación, grabado con IVA, eso lleva una factura exenta, la factura de exportación que se exenta de IVA. Independiente que el producto o el servicio pague IVA en Chile, la exportación nunca paga IVA en Chile. Segundo caso. ¿Clasificados como exportación? Sí. ¿Servicio grabado con IVA? No. Y si está clasificado como exportación y es no grabado, también lleva una factura de exportación. Clasificados como exportación, no. Y servicio grabado con IVA, sí. No calificado como exportación, grabado con IVA, ahí, aunque el servicio sea internacional, se debe emitir factura con IVA. Ojo con eso. Ojo con el tema de las partidas arancelarias. Porque hay que estar preocupado de que esté clasificado en el Servicio Nacional de Aduana, o ustedes pueden levantar una solicitud administrativa para que esa partida arancelaria sea creada. Y vamos al último caso. Calificados como exportación, no. Servicio grabado con IVA, no. Y ahí se emite una factura exenta. ¿Ya? Pero es importante que en esta matriz logren hacer el cruce. Muchas gracias. Espero que les haya servido este curso de impuestos, esta introducción a los impuestos, y nos vemos. Bueno, después de haber visto el paso a paso de cómo declararse exportador y cuál es el proceso para emitir una factura de exportación, espero que les haya servido mucho y lo puedan aplicar en su empresa. Muchas gracias.